Yo creo que el gobierno peruano está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Y de responder hecho, todo a través de vía diplomática. No hay nada más que hacer. Sí. O sea, no tenemos que ejecutar nada, simplemente hacer respetar lo que existe y nada más. Y así lo demuestra también el canciller hoy en una entrevista que hemos publicado en El Comercio. Para quienes quieran leerla, la pueden encontrar en la plataforma digital, también en la edición print. Y es muy claro, él repite, bueno, esto está en tratados, está por escrito, no entra en una discusión política, incluso hay alguna pregunta sobre si esto es una provocación de Petro y él en su rol, muy metido en su rol, y eso es algo muy, muy positivo, no responde a temas políticos, dice que los temas políticos tienen que ver con otro país y ahí el Perú no se mete, y vamos a responder desde lo que nos toca y como nos toca. Torre Tagle, salvo en la época de Castillo, siempre se ha caracterizado por ser un ente diplomático que no entra a debates políticos, y es algo que se debe rescatar y se debe mantener en una situación tan provocadora como la que ha establecido el presidente de Colombia, ¿no? Sí, y para hablar de ese tema nos acompaña ahora Jorge Chávez Mazuelos. Él es internacionalista, también especialista en temas diplomáticos. ¿Cómo está, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Jorge, hablemos un poco de lo que ha salido hoy día justamente del canciller Elmer Schialer, que da una entrevista al Comercio. Para el Perú no hay nada que definir, eso es lo que él menciona. Y ahora la disputa, claro, parte a partir de estos cuestionamientos que hace Petro, pero que en general se están haciendo también en Colombia, a raíz de lo que ha dicho Petro, de los tratados que había hasta 1934 con el protocolo de Río de Janeiro respecto a la delimitación territorial en frontera con Colombia. El nuevo argumento, no más allá nuevamente de los comentarios que ha hecho Petro a la loca en Twitter, es que como se desprendió una zona de la isla Chinería, que es donde está el distrito Santa Rosa, ¿no?, que algunos le dicen justamente Isla Santa Rosa, que eso llevaría a revisar o obligaría a revisar los tratados que hay entre ambos países. ¿Para ti eso tiene asidero? Bueno, desde el punto de vista jurídico, además, es la propia vocación del Tratado Salomón Lozano de 1922. Ninguna circunstancia futura puede cambiar los límites, al menos de manera unilateral. El tratado es absolutamente claro en su desarrollo. Entonces, hay una cláusula en el derecho internacional que se llama rebus sic stantibus, ¿no?, que prevé que un acuerdo pueda perder validez si es que las circunstancias fundamentales cambiaran, ¿no? Pero en este caso, cuando se trata de tratados de límites, esa cláusula no se aplica, y lo deja claramente establecido la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que dice que cuando se trata de fronteras, un cambio fundamental en las circunstancias no altera el contenido de los tratados. Los límites han sido establecidos a través del Tratado Salomón Lozano, han sido materia de demarcación en los años 20 y han sido ratificados a través del Protocolo de Río de 1934. Entonces, la posición peruana es bastante clara. El sector Santa Rosa era una fracción de la isla de Chinería que se desprendió y que se ha vuelto a unir. Si es que el argumento, en el supuesto negado, que el argumento colombiano de que estamos hablando de la emergencia de una nueva isla fuera cierto, en el supuesto negado, porque nosotros lo negamos y no nos parece que sea cierto, pues igual esta presunta isla Santa Rosa estaría del lado peruano de la frontera. Lo que señala, ¿cuál es la frontera según el Tratado del 22? El Talhuec, que es la zona más profunda en el canal de navegación del río, que al momento en que el tratado fue firmado, o sea, no estamos hablando de las circunstancias actuales, sino en el momento en que el Tratado Salomón Lozano fue firmado en el año 1922, el Talhuec pasaba por esa zona, por el canal de navegación más cercano a la costa colombiana, y ahí se estableció. Y eso es lo que se debe respetar. De acuerdo. Y ahí traigo otro tema que para ser un poco abogada del diablo, ¿no? Ellos, al menos Petro y parte de los que defienden su posición, mencionan que hay un tema que sí obliga a revisar los acuerdos que se han hecho hace muchísimos años, ¿no?, por el tiempo que ya pasó, por cómo está cambiando la corriente del río, por el riesgo que tiene Leticia de quedarse sin este acceso al río Amazonas. ¿Sería esta suficiente justificación para revisarlo, ya aunque sea, digamos, primero como no entre Perú, Colombia, o que incluso esto les dé algún tipo de argumento para acceder a ir hacia La Haya? Es que vayamos a la circunstancia. Una cosa es la posición que ha adoptado el presidente Petro, que ustedes han explicado, que tiene
una vocación política por el contexto que tiene. Hay una cuestión de fondo que tiene que ver con el hecho que Leticia, una ciudad colombiana de 50.000 habitantes, va a perder hacia el año 2030 su condición de puerto fluvial. Sí. Ese es el principal interés detrás. El tema es, incluso si hubiera una revisión de la frontera que nosotros negamos, creemos que va en contra del derecho internacional, creemos que va en contra de lo que está establecido en los tratados, y nuestra posición jurídica es absolutamente contundente y fuerte en ese sentido. Pero incluso si hubiera una revisión de la frontera, adoptando este concepto que va en contra del tratado, el concepto del talback movible y no del talback estático que nosotros sostenemos, eso no va a arreglar la situación de Leticia. Lo que cabe hacer para solucionar esa situación es lo que ya especialistas colombianos de la Universidad Nacional de Colombia han venido señalando al gobierno colombiano desde los 90s. Hubo un informe en el año 2006. Trabajos de dragado para ampliar el canal, porque hay una situación de sedimentación que hace que el 19% del agua del río Amazonas en esa zona esté del lado colombiano y que el 81% esté del lado peruano. Lo que cabe en ese contexto es conversar para ver qué soluciones técnicas se pueden dar a esto. Soluciones que van a tener un impacto sobre el Perú, sobre Colombia y también sobre Brasil. Sobre nuestro territorio, el hecho de que hay un caudal más amplio genera erosión sobre la ribera. Entonces hay una afectación para nosotros también, y del lado de Colombia el tema es que la ciudad de Leticia perdería su condición de puerto. Entonces tiene que haber una conversación sobre el tema técnico que permita dar una solución al tema de fondo, pero no vamos a entrar nosotros a negociar soberanía sobre una isla que nos corresponde en la pero además es una conversación privada en Colombia, o sea, no tendría por qué ni Brasil ni Perú incluirse en esa discusión. Entiendo que sí, porque nos afecta lo del río, ¿no? Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de un río que es un curso dinámico de agua, tiene una serie de cambios, y como estamos hablando de un río, una zona fronteriza, las obras que se desarrollen en el lado colombiano van a tener un impacto sobre la ribera peruana y sobre el Brasil. O sea, tendría que haber una conversación tripartita para ver qué medidas técnicas se van a tomar para poder remediar esta situación, porque hay una situación natural que tiene que ver con el cambio climático, con la naturaleza de la zona que hace que el río se esté desplazando más hacia nuestro territorio. Pero el tema de fondo para que Leticia no pierda su condición de puerto fluvial no pasa por cambiar la frontera. O sea, la frontera está claramente establecida y esto hay que rechazarlo. O sea, esta idea de que hay una alteración fundamental en las circunstancias por el cambio del curso del río, eso lo niega el propio tratado. Son un cambio fundamental en las circunstancias. Cuando se trata de fronteras, no implica un cambio de la frontera. La frontera está claramente demarcada. Además, creo que generar una expectativa con respecto a esta reunión de la Comisión Mixta Permanente de Inspección de Fronteriza, ¿no? La COMPERIF, creer que ahí se va a negociar nuevos límites es faltar a la verdad. ¿Y esta comisión es vinculante? Cuando se reúnan, ¿pueden establecer algún tipo de cambios en la línea de frontera? Es muy importante señalar eso. No, o sea, lo que hace esta comisión, que fue creada en 1986, cuando era canciller en el Perú el embajador Alan Wagner, pues es inspeccionar la frontera. Entonces, hay una zona que ya está claramente delimitada. Hay hitos, por ejemplo. Tenemos un hito que era de concreto o de ladrillo. Por las inclemencias climáticas, el hito se rompió. Hay que establecer un hito de un material más resistente, por ejemplo, Kevlar. Conversemos sobre eso. Pero no se van a reunir a sentarse para redefinir la frontera. La frontera está definida a través del Tratado Salomón-Lozano de 1922 y fue ratificada en 1934 por el Protocolo de Río. Y ha habido todo un trabajo de demarcación entre ambos países. O sea, la frontera está establecida. ¿Qué pasa si Colombia continúa con esta pataleta y se ven más acciones como la de aviones sobrevolando el área? ¿Qué acciones podría tomar Perú más allá de mantener su rol diplomático y no querer entrar en esta disputa que ya tiene tintes políticos establecidos por el presidente? Y agrego ahí, ¿se puede tomar como una amenaza? Bueno, digamos, se puede tomar como una medida de provocación. Yo creo que utilizar los canales diplomáticos es absolutamente fundamental en esta situación. Tratar de no generar mayor tensión que podría además coadyuvar a conseguir el objetivo político que tiene el presidente Petro, o sea, por los problemas políticos, por las protestas en Boyacá, por el tema de la minería, por la deslegitimación de su gobierno. Él quiere presentarse con qué narrativa. Yo soy el primer presidente de izquierda en décadas en Colombia y soy el único que defiende la soberanía del país. Lo logré en San Andrés, media verdad, porque en realidad ya era un trabajo que venía desde la gestión del presidente Duque. Lo que él quiere decir es, todos los presidentes de derecha perdieron espacios marítimos o territoriales, yo soy el que los defiendo.
Entonces quiere presentarse como el adalid de la defensa de la soberanía colombiana. Y ese juego político no podemos entrar. O sea, tenemos que defender nuestra posición desde el punto de vista del derecho internacional, utilizar los mecanismos diplomáticos, pero no entrar al juego de la política interna colombiana. ¿Y qué instancias hay internacionales para poder defender en el caso continúe Petro con esta andanada, incluso que quiera presentar un caso ante la Haya? ¿Puede presentar un caso ante la Haya? ¿Tiene los elementos o es algo que no lo ve factible? O sea, yo creo que para solucionar el tema fundamental, que yo creo que está detrás de la preocupación hasta del mismo Petro, en el campo técnico, no en el campo político, es conversar con el Perú, con Brasil, para hacer las obras que se necesitan del lado del cauce colombiano, para que Leticia no pierda su condición de puerto fluvial. Eso se puede negociar y no es necesario ir a una instancia internacional para definir un límite que ya está definido. Claro, que no se tiene que revisar eso. Pero si regresando a la pregunta de Martín, si Colombia, por ejemplo, hubo una nota diplomática este fin de semana, arranquemos por ahí, ¿de qué se trata? ¿Cómo se responde? Digamos, ya hubo un primer paso diplomático al respecto. O sea, las notas diplomáticas son el mecanismo de comunicación formal que tienen los estados a través de sus ministerios de Relaciones Exteriores, a través de sus órganos del Servicio Exterior, a través de las embajadas y los ministerios de Relaciones Exteriores, para poner de conocimiento de la otra parte cuál es su posición. Cuando hablamos de una nota de protesta, estamos manifestando un desacuerdo, una desazón con respecto a las acciones que ha tomado el otro estado. La otra parte. Entonces, con respecto a qué escenario se podría presentar, bueno, Colombia ha hablado de la posibilidad de llevar esto a la justicia internacional, cosa bastante paradójica, porque luego del caso por San Andrés y Providencia con Nicaragua, Colombia decidió salirse del Pacto de Bogotá de 1948, que preveía ventilar todas sus controversias al amparo de la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué dicen los tratados? El de 1922, el Tratado Salomón Lozano, habla de la posibilidad de ir a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, que es una instancia que sigue existiendo y que fue creada a fin del siglo XIX. El Tratado de 1934 habla de la posibilidad de ventilar diferendos ante la Corte Permanente de Justicia Internacional, una entidad que había sido creada al amparo de la Sociedad de Naciones y que ya no existe. Entonces, digamos, el debate está en qué medida nos podrían llevar a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en tanto no existe, ¿no? Hay quienes dicen que es viable porque hay un artículo del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que plantea que los tratados que refieran competencia a la Corte Permanente de Justicia Internacional, que ya no existe, pues se entenderá que la competencia corresponde a la Corte Internacional de Justicia, pero es un tema, digamos, debatible. En cualquier caso, yo creo que no sería suficiente para cumplir el interés fundamental de navegación y que Colombia no pierda de que Leticia no pierda su condición de puerto fluvial. No es necesario esa instancia. ¿Y con esta nota diplomática el Perú está obligado a responder también? ¿O una nota diplomática puede ser unilateral? Bueno, usualmente hay respuestas y hay notas que se han intercambiado y en las cuales ha habido respuestas, ¿no? O sea, lo importante es que el Perú deja clara su posición. Desde el punto de vista del derecho internacional no hay nada que negociar. Los tratados tienen condición pétrea, las fronteras establecidas tienen una naturaleza pétrea, no se pueden cambiar unilateralmente. Este criterio del Talbec movible del presidente Petro no es avalado por el derecho internacional. Este argumento de que el cambio fundamental de las circunstancias en virtud del cambio del flujo del río hacia un lado, pues no es de recibo en el derecho internacional, y nuestra posición en eso es sumamente clara, ¿no? Y lo de